Don Manuel de Jesús Flores fue un hombre sumamente devoto a la Virgen de Suyapa. Hoy su esposa nos cuenta ese gran legado de fe que ha dejado a su familia a pesar de haber fallecido. Mi nombre es Ingrid Canales Amador. Cuéntenos un poco de su vida. Bueno, Dios me ha regalado 4 hijos, 8 nietos, bendecida con Dios porque son jóvenes de iglesia. Ahí estamos, perseverando con ellos. Más ahorita que mi esposo falleció, nos dejó un legado de seguir siempre pues las cosas de Dios, amar mucho a la Virgen, y ahí estamos perseverando. Dios ha hecho maravillas en nosotros por intercesión de nuestra madre, la morenita, como mi esposo le decía: yo te amo, morenita, y yo sé que todo lo que soy y lo que tengo es por ti, porque intercedes ante el Padre por mí. Entonces, es un legado que nos dejó mi esposo, amar mucho a esa morenita que nunca nos ha dejado de la mano. En tiempos difíciles ella ya ha estado haciendo la intercesión ante nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos perseverando. Hemos tenido situaciones bien difíciles, pero ella siempre ahí ha estado, que no nos ha dejado de su mano. ¿Sí? Háblenos de la devoción de su esposo a la Virgen de Suyapa. Bueno, mi esposo en el 2020, en agosto del 2020, él empezó a padecer de unos dolores de cabeza. Iba a los médicos, a muchos médicos, y nadie le dijo qué era. Al pasar del tiempo, él empezó con una erupción en su lado izquierdo de la cabeza. Nadie le hallaba, iba a médicos privados, nada. Un día me dice una sobrina que es médico: tía, lo debería de llevar a Manuel a un infectólogo para que le revise, porque eso ya no es normal en una persona, tanto tiempo, tantos medicamentos y medicamentos costosos. Pues logramos, porque son pocos los médicos de esa rama aquí, me dijeron. Pues logré contactar uno y lo llevamos. Ella desde que lo vio raro, tomó fotos, muestras y todo, y nos dio una orden para el hospital escuela. Allá al siguiente día fuimos y nos vio un médico especialista, le mandó a hacer varias biopsias, nos dieron cita para un mes. No esperó mucho tiempo el médico. A los 15 días nos llaman que era urgente que fuéramos, y ahí le detectan a él que él tenía un tumor en la cabeza. Era un sarcoma. Eso, ese cáncer es raro. No es mucho ese cáncer, pero era un cáncer agresivo. Pero cuando a él le dijeron, con una tranquilidad, yo lloraba y gritaba: amor, le decía, no puede ser. Mira, me dice, tranquilízate, ma. Si estamos con el de arriba y con la Virgen, ellos no son Dios para que me digan qué es lo que tengo. Pues nos mandaron a San Felipe, hicieron estudios y todo, sí. Ahí detectaron que era un sarcoma agresivo, el cáncer de él. Pues lo que Dios, que siempre pone ángeles. Teníamos amistades en San Felipe y ligerito, sus tratamientos rápidos, sus TAC, y ni sé, porque estábamos así. Él en la pandemia quedó sin trabajo, yo quedé sin trabajo. Tenía mi negocito en el mercado, lo comimos en ese trayecto, pero Dios provee. Él me decía, no te preocupes, Él sabrá. Y cuando uno confía en Dios, todo le es posible. Y más él era un señor que tan devoto de la Virgen, de mi morenita, decía él, que él
él sentía que él estaba protegido por ella. Pues recibió, para que no me quejo, 59 quimioterapias y 30 radiaciones. Y él era un señor que salía de sus quimios y él no permitía venirse en un taxi directo. No, decía, llévame en un taxi colectivo, yo me siento bien. Vos sabés que yo soy hijo de un rey, me decía ella. Él me da la fuerza para seguir adelante. Y ese día que venía a quimio, que por lo general le tocaba los jueves, él ya a las 6 iba a la Eucaristía. Al padre le asombraba porque era un hombre de fe. A él no. Y muchos síntomas que dan los medicamentos a las personas que le ponen quimioterapia. Fíjese que Dios era tan grande, que Señor, que él no sentía nada, que vómitos, dolores, sí, claro, el cambio, ¿verdad?, de medicamentos y todo, él le afectaba, pero no lo postraban. Él caminaba, él salía, él iba a la Eucaristía, y era un señor que varias personas pensaron que él no tenía nada. Cuando él decía, no, yo tengo cáncer, no creo, don Manuel le decía. Sí, o cuando alguien le decía, ¿qué tal, don Manuel? Yo al 100 decía. No le faltaba, yo al 100. Pues él con sus tratamientos y todo duró 2 años y medio. Ya el cambio de medicamentos, que fueron las 2 últimas quimios, ya él empezaba a sentirse mal. Pero a todo esto, él con sus dolores y todo, ya al final yo le ponía un cóctel de medicamentos, ya cuando el cáncer ya. Pero todo esto le digo que era un señor que él oraba mañana, tarde, noche. Él se hincaba, él sentadito en la cama. O sea que él era un señor. Porque decía, a mí la morenita, decía, ella me ayuda. Ella no me deja de su mano, mamá, me decía. Claro, los años nos hicieron tenernos más amor. Él la enfermedad la llevó con una paz, con una paciencia. Él nunca renegó, nunca. Él cuando tenía sus dolores, o lo escuchaba yo que decía, él dormía en su cuarto. Madre, ayúdame a llevar esta enfermedad con paciencia. Señor, ayúdame a llevar esta cruz, decía. Mire, yo entraba y le decía, ¿tenés dolor, amor? Sí, pero ya se me va a quitar. Vos entraste, me decía. No, le decía yo hasta ahorita. Pero alguien se sentó y me tocó. Y sentí la mano como de una mujer, me decía. O sea que cuando él me decía así, yo sabía que era la Virgen que nos visitaba. Y así transcurrir del tiempo, una semana antes de morir, recuerdo que yo iba para la Eucaristía, un miércoles, y me dice, mamá, ¿vas a ir a la formación? Dios en eso me ha premiado, porque soy ministra de Eucaristía. Hace poco recibí mi formación y en noviembre ya conformo al grupo de ministros de Eucaristía de nuestra parroquia. ¿Cómo no voy a estar agradecida con Dios? Ellos me dan la fortaleza. Es duro. Mi esposo hace 7 meses que murió, pero yo siento que la Virgen y Dios me han dado esa fortaleza. Sí, es normal en uno de humano, pues, porque convivir con una persona 44 años, toda una vida. Es duro, pero ¿qué más si la Virgen y Dios me llenan de fortaleza para poder seguir adelante por mis 4 hijos que me necesitan y mis nietecitos?
que han sido una bendición para esta casa, mis 8 nietos. Recuerdo que ese día que yo iba para la formación, eran como las 4 de la tarde, estaba sentada yo aquí, porque les decía yo a los niños, no le hagan bulla a papi, porque papi tiene que estar tranquilo, no le hagan bulla. Los niños por lo general se iban para sus cuartos, no le hacían bulla. Mamá, vení, me dice él, pero bien emocionado. Decí, mi amor, la Virgen, me dice. La Virgen. ¿Cómo así? La Virgen, amor, me vino a visitar, me dice. ¿Qué te dijo, amor? Nada, solo me sonrió, me dice. En eso, como él pasaba en el cuarto así, solo con la luz que entraba de la claridad, vine y le prendí la velita. Y cuando yo le miro, su cara estaba llena de escarcha azul. Cuando yo le miro, yo sentí como un escalofrío. Amor, le digo yo, ¿y qué te dijo, viejito, la Virgen? Nada, es vieja, solo me sonrió, me dice. Yo quedé con aquello, ¿verdad? Como cuando la Virgen, bendito Dios, vino la Virgen a visitar este humilde hogar. Pero yo no le dije nada a él. De ahí a las 15 para las 6 me voy para la Eucaristía. En eso llegó mi hijo. Y le digo, hijo, fíjate que en la casa pasó días. Viene, saca el celular y buscó lo de la rosa mística. Y me dice, mire, madre, lo que significa la escarcha azul. Dice que me dio a entender que ya él, la Virgen, lo tenía y no lo desamparaba y que siempre estaba con él. Mire, yo me he puesto a llorar. Una, de la emoción que la madre de nuestro Señor Jesucristo nos había visitado, y otra porque mi viejo ya estaba partiendo. Fui a la formación ese día, yo andaba muda. Yo recibí la formación, pero no sé cómo. Al siguiente día me dice una hermana, doña Ingrid, ¿qué le pasaba ayer? Yo la sentía como triste, desorientada. Usted no estuvo en la formación, me dice, usted tenía la cabeza en otro lado. Mira, hermana, que sucedió esto y esto. ¿Cómo? Me decía así. Sí, bendito Dios, me dice. Bendita sea la Virgen, me dijo ella, porque incluso ella tiene muchos testimonios de la Virgen y sabe que es una Virgen que intercede mucho. Cuando le pedimos de corazón, tenemos esa fe hacia ella. Bueno, transcurrió el tiempo, me decía, él, no me dejes solo, mamá, no me dejes solo. Una semana antes que sucedió eso, eso fue el miércoles de la semana anterior, ya el martes, ya él ya amaneció malito. Ya él ya no se quiso levantar. Ya él ya no se quiso levantar, mi esposo. Como estuvo acostadito, a él amaneció ese día con una trombosis. Esta rodillita la tenía inflamada y no permitía que uno la tocara. Pues vinieron los hermanos de la iglesia, él siempre pedía la comunión. Los hermanos del catecumenado le vinieron a hacer un rosario a las 3 de la tarde de la Divina Misericordia, cantada, bien bonita. Otra hermana le vino a hacer otro rosario. Vinieron los ministros a orar por él, o sea que para que yo de la iglesia no me quejo. Él siempre estuvo apoyado y nosotros como familia, agradecida con Dios, con la Virgen y con los hermanos de la iglesia, porque nos han dado un apoyo pero grande, grande. Ese día vino una sobrina de él, estaba constantemente ella pendiente de su tío, y me dice, Ingrid, usted ya está preparada. ¿Preparada de qué? Le digo. Mi tío no pasa de hoy. No me diga eso, le digo.
aunque mi esposo está enfermito, pero yo lo quiero tener ahí, le digo. Es el único que me ha quedado, le digo. Recuerde que la pandemia me quitó a mi madre, me quitó a mi hermana mayor, que eran mis ángeles. No me lo puede quitar a él. No, me dice, prepárese, Ingrid, me dice. Prepárese. Mi tío ya está caminando. Para mí fue duro aquello. En eso ella me dejó con aquello y le digo a mi hijo cuando vino, hijo, fíjate, le digo yo que quiero ir a la funeraria. Quiero ir a ver cómo está, le digo yo, porque hay que prepararse. Yo no miro a tu papá que es de muerte, pero preparemos. No fuimos con mi hijo, recuerdo que no estuvimos ni una hora. Ya nos dieron datos, cómo podíamos hacer y todo, nos orientaron. Cuando yo vengo, está mi sobrino, un sobrino que él lo quería, mi esposo, como otro hijo, con la esposa haciéndole el rosario. Cuando yo entro, le digo a él, aquí estoy, amorcito, y le empecé a tocar su cabeza, porque a raíz de las quimios él no volvió a echar su pelo. Yo lo sobaba y le decía, mi peloncito, yo te amo y todo va a salir bien, le decía. Recuerdo que solo esperó que yo entrara y le dijera, amor, aquí estoy. Vine y me volteó a ver. Cuando él me volteó a ver, yo le vi una mirada como de despedida. Y le digo a mi hijo, hijo, el rosario, dame un rosario, hijo. Recuerdo que mis sobrinos ya iban por el tercer misterio. Fue un martes, eran los misterios dolorosos, el martes. Entonces iban por el tercer misterio, entonces yo vine susurrándole, repitiendo las Aves María, susurrándole a él en el oído. Vine y le enrollé el rosario entre las dos manos. Y solo me volteó a ver y le hizo. Ahí nomás. Pero recuerdo que una hermana de la iglesia le puso la imagen de la Virgen encima, enfrente, y una vela. Y la vela no tenía la llama normal, sino que era como una antorcha. Era una antorcha aquella vela. Y yo la quedo viendo en el momento que yo entro a verlo a él, que no era una llama normal. O sea, eso me dio a entender que la Virgen estaba ahí y que lo llevaba de la mano a Jesús. Por eso yo tengo esa convicción que la enfermedad a él lo limpió, lo purificó de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque él era un señor que era mariano. Él, su virgencita, póngamele la vela a la Virgen, por favor. Todos los días. Esa vela no podía faltar en el altar. Entonces, como les digo, esa fe que nadie se las quite de la Virgen. Que hay hermanos de otras dominaciones que nos critican. No la adoramos, la veneramos porque ella es una intercesora ante el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, yo les pido que adoremos a esa morenita, que la adoremos y que le pidamos de corazón, porque ella es una intercesora ante su Hijo Jesús. Y los milagros ocurren. Y les estoy diciendo este milagro, pero por intercesión de ella hemos tenido varios milagros anteriormente con nuestro hijo. Él vivió una situación bien difícil y ella lo sacó de ahí. Ella lo sacó de ahí, ¿por qué? Porque ella intercede ante nuestro Señor Jesucristo por nuestros problemas. Ella nos ayuda porque nunca nos deja de su mano. Por eso yo todos los días le pido a ella
Madre mía, hazme humilde y sencilla como lo eres tú. No me canso de pedirle, porque sí. Si tú le pides de corazón, ahí está, ahí está. Nunca te deja de la mano, nunca te deja de la mano y sigue perseverando. Porque ella nos hace siempre el milagro. ¿Cómo influyó la fe de su esposo en su familia? Mire, en aquel tiempo nosotros, como se dice vulgarmente, nos juntamos. Al pasar del tiempo nosotros nos casamos y todo, pero éramos católicos solo de ocasión. Gracias a Dios nos conocimos, siendo él de una familia católica y nosotros también. Pues ahí íbamos perseverando ahí. Pues recuerdo que cuando nos vinieron a evangelizar, de la iglesia vinieron a evangelizar, andaban evangelizando así de casa en casa. Vinieron unos hermanos de la iglesia, ya eran unos señores adultos. Pues ahí ya fortalecimos la fe nosotros. Mi hijo menor tenía 5 años, ahora mi hijo ya tiene 36. Pues de ahí ya venimos perseverando. Pero era un señor que le decía yo, no amor, yo no quiero ir a la iglesia, pero yo sí decía, vaya hijos, caminen. Él arrastraba con sus niños. Entonces ese es el legado que él nos dejó. Sí, porque ya con el tiempo yo miraba que no era correcto que mi esposo caminara solo. Teníamos que caminar en familia, como una familia fortalecida que era. Sí, entonces él les dejó el legado a mis hijos y a mis nietecitos también. Porque hay uno de los gemelos que si él iba a la iglesia, papi, yo lo acompaño. Ahí caminaba él con su niño, mire. ¿Cuál es el mejor recuerdo con su esposo? Como un hombre solidario. Recuerdo que cuando él estaba en sala, todos los hermanos no tienen idea. Lo velamos ese día que murió y al siguiente día. No me quejo. Fue un apoyo, pero que ni el presidente de la República convocó tanta gente que convocó él a su vela, ni digamos al cementerio. Y todo hermano, cada persona que me iba a dar el pésame, me daba una anécdota de él. O sea que él decía que nunca se dé cuenta la mano izquierda lo que hace la derecha. Y mis nietos así dicen. Y uno mira, oye y calla. Porque si no es con uno el problema, uno no tiene que meterse. O sea que fueron, como dicen mis nietecitas, mi papi tenía una sabiduría para hablar. Porque él tenía su carácter. Era un señor que era... Y cuando iba a decir algo, como dicen, no tenía pelos en la lengua para decirlo. Él decía directamente y a quien fuera. Pero sí, a mis hijos les dejó un legado y ellos se acuerdan, mi papi tal y tal cosa, mi papi tal y tal cosa. Porque mis nietecitos acostumbraron no a decirle abuelo, sino papi, papi, para todos. Y aún así el chiquitín que tiene 3 años, él se recuerda. Él se recuerda. Mucho de lo que él le decía, y era un bebé de 2 añitos y medio. Sí, él se acuerda como que si fuera ayer que lo tuvo vivo a su abuelo, porque él fue bien dado con sus nietos. Sí. Y con sus hijos, era un señor sobreprotector. Él si ya no llegaban temprano a la casa, él quedaba. Viejita, no ha venido fulano de tal, llame. ¿Por qué no ha venido? Con mi hijo varón, viera. Único hijo que Dios le regaló, porque él de su pareja anterior tuvo 2 hijas
y conmigo 4 hijos, 3 mujeres y él el único varón. Y él sobreprotegía a su hijo varón como no hay. ¿Cuáles son sus palabras hacia la Virgen de Suyapa? Madre mía, tú sabes que te amo, no me dejes de tu mano. Yo siempre te pido mañana, tarde, que me ayudes como esa madre que sos a llevar esta carga. No me dejes de tu mano. Hazme sensible y humilde como tú. Y enséñame a amar más. Gracias. Gracias. Les digo a mis hijos, porque la niña pequeña, ella hizo el mensaje. La mamá de los gemelos. Mami, ¿y por qué? Yo voy a dar el testimonio cuando la Virgen visitó la casa, cuando ya su papá, una semana, le faltaba para morir. Ella permanente estaba con él. Y lo venía a consolarle. Aunque yo esté 24/7 con su papá, pero no es lo mismo. Pero si viene la madre, él le va a dar la fortaleza para poder seguir adelante. Y así fue. Ella lo visitaba seguido. Como le digo, era un hombre que daba. Hoy no vamos a ir a Eucaristía a San José Obrero. Hoy vamos para Suyapa, decía. Y permanente. Él decía, yo tengo la necesidad de ir a visitar la Virgen. Él se postraba a los pies de ella. Iba al Santísimo. Bueno, sí hay un montón de fotos de él, porque mis hijos casi siempre íbamos en familia. En familia mis hijos lo grababan. Bueno, son recuerdos que quedan en el alma y en la mente de nosotros.